Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nosotros les hablaremos acerca del centroide y de cómo poder calcularlo. Para empezar, vamos a hablar de su definición. El centroide, también conocido en física como centro de gravedad y en geometría como baricentro, es el caso especial del centro de masas en el que el objeto tiene su peso uniformemente distribuido, o si la figura y la densidad del objeto son simétricas en ese punto, es el punto donde se produce la intersección de las medianas de una figura. Cabe recordar que una mediana es una recta que se traza desde un vértice de la figura hasta el punto en el que está en el medio del lado opuesto. Puede decirse que el centroide es el punto en el cual, si una recta la atraviesa, queda dividida en dos segmentos de idéntico momento respecto a la recta. Numeradas son las fórmulas o representaciones que existen del centroide de distintas figuras lineales. A continuación veremos una breve explicación de cómo calcular el centroide de una figura simple. Para determinar la ubicación del centroide de la figura, se tiene que dividir los primeros momentos del área entre el área total de la figura. Pero, ¿qué es el primer momento? Se puede decir que, en concreto, el primer momento de área no es nada más que la distancia a la que se ubica una figura del origen o punto 00. Los primeros momentos de área se determinan con respecto al eje X y respecto al eje Y. En el eje X será la distancia a la que se ubica una figura de dicho eje en dirección de Y viceversa el primer momento de área con respecto al eje Y. A continuación, les daré un ejemplo rápido para entender mejor de lo que estoy hablando. En este caso tenemos un rectángulo, el cual sabemos que para sacar su área es base por altura, por lo tanto posee dos ejes de simetría, uno con respecto a Y y otro con respecto a X. En X la simetría está en la base, ya que sabemos que el eje X siempre se encuentra de forma horizontal, y Y la simetría está en la altura porque está de forma vertical. Entonces aquí lo que buscamos es que la figura esté equilibrada, como si la agarráramos de ese punto, y en este caso, para encontrar ese equilibrio se puede apreciar que está tanto a la mitad de la base como a la mitad de la altura. Cuando encontremos el centroide de una forma tridimensional, estaremos buscando las coordenadas x, y, z del punto que es el centroide de la forma. Existen dos métodos para calcular el centroide de un objeto tridimensional. El primero, integral del primer momento. Consiste en usar tres fórmulas para calcular cada una de las coordenadas x, y y z. Estas son las fórmulas de las integrales de primer momento, donde x es igual a la integral definida de dv por x entre v, y es igual a la integral definida dv por y entre v, y z es igual a la integral definida dv por z entre v. Para explicar mejor estas fórmulas, tenemos una imagen aquí, y donde z es la posición del centro de la masa, z max es la posición del punto más alto de la forma, z min es la posición del punto más bajo de la forma, v el volumen total de la forma, y finalmente en dv la ecuación que describe el área de la sección transversal de la forma en cualquier valor dado de z. Usando la integral de primer momento y las ecuaciones mostradas anteriormente, teóricamente podemos encontrar el centroide de cualquier volumen, siempre y cuando podamos escribir una ecuación para describir el área de sección transversal para cada dirección. Centroide de cilindro. Para un cilindro de altura h y radio de la base r, el centroide se encuentra en el eje de simetría en el punto medio de la altura, donde las coordenadas del centroide son 0,0, altura sobre 2. Centroide de una esfera. Una esfera es un cuerpo tridimensional, con todos los puntos equidistantes de su centro. El centroide de una esfera se encuentra en el centro de la esfera. Coordenadas del centroide de la esfera, 0,0,0. Estas fórmulas son aplicables para cilindros y esferas homogéneas, es decir, con densidad uniforme en todo el cuerpo. Para calcular los centroides de cuerpos más complejos, podemos descomponerlos en figuras más simples. A este tipo de figuras se les conoce como cuerpos compuestos. Una vez dividimos el cuerpo, calcularemos los centroides y los momentos necesarios de cada una de sus partes. Dependiendo del centroide buscado, calcularemos el área o el volumen de cada figura. Es recomendable anotar nuestros resultados en forma de tabla para facilitar su comprensión. Una vez obtenidos todos los datos,
Procedemos a sumar las áreas o volúmenes de cada figura, al igual que sus momentos. De estas sumas obtendremos los momentos resultantes respecto a cada plano y el área o volumen de la figura total. Finalmente, utilizaremos las siguientes fórmulas para encontrar las coordenadas del centroide del cuerpo compuesto. Para cuerpos que están definidos por una función, seguiremos el mismo proceso. La única diferencia es que nos valdremos de la definición de la integral para redefinir las fórmulas que ya conocemos. Alguna de las aplicaciones de los centroides es el cálculo del centro de masa de cuerpos compuestos, el cual implica determinar el punto promedio donde se concentra la masa del objeto, considerando las masas individuales de sus componentes. Esto es útil para el equilibrio de sistemas físicos, así como el análisis de movimientos. El cálculo del movimiento de inercia de cuerpos compuestos se refiere al cálculo de la resistencia de un objeto a cambiar a su estado de movimiento rotacional. Este implica considerar las masas individuales de los componentes y sus distancias al eje de rotación. Este concepto es fundamental en la mecánica y la dinámica de cuerpos sólidos. Los centroides tienen diversas aplicaciones en ingeniería. En el diseño de estructuras ayudan a determinar los puntos críticos para una distribución equilibrada de cargas y a calcular la resistencia y estabilidad de los sistemas. En el análisis de cargas, los centroides permiten determinar cómo se distribuyen las fuerzas y los momentos de un objeto, lo cual es esencial para predecir su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga y diseñar sistemas eficientes y más seguros. Muchas gracias por su atención. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.